Ya, dele nomás. Ya. Hay cuenta. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Voy a asumir en esta presidencia accidental, porque el presidente titular, el senador Jaime Quintana, tuvo ahí algunos inconvenientes en la ruta, pero lo vamos a esperar también, así es que agradecemos al senador Alvarado y al senador José García Ruminot el que podamos abrir esta sesión. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Con fecha 8 de marzo ingresó a esta comisión precisamente el tema para el cual está citado, que es el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, en que junto con retirar el nombramiento anterior respecto del Consejo Nacional de Televisión, hace una nueva propuesta en la cual la radica en Bernardita Alsolar, Beatriz Ábalos, Daniela Catrileo, Francisco Cruz y Carolina del Oro Crespo, por los periodos que indica. Y luego, en materia de otros documentos del Ministerio de las Culturas, la señora ministra expresa su agradecimiento a la voluntad y disposición que ha tenido esta comisión para el trabajo que ha desarrollado esa cartera de Estado en estos 4 años para mejorar la gestión y fortalecer el rol que ejerce la misma. Y luego, del León AMJP, señor Víctor Chamorro Peña, con su cargo, vicegobernador del Distrito T1 Chile Norte, mediante el cual solicita a esta comisión, si lo tiene a bien, poner en tabla el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que establece el día 24 de abril de cada año como el Día Nacional del Leonismo Chileno, que se encuentra en esta instancia desde el 13 de octubre del año pasado y hace presente la esperanza de que antes del próximo 24 de abril, que es el Día del Leonismo, pudiera estar aprobado este proyecto de ley. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Le damos la bienvenida también al ministro secretario general de Gobierno, don Jaime Belolio. Si le parece a la comisión, agradecemos en nombre de la comisión el oficio enviado por la ministra de las Culturas, valorando su aporte. Tuvo poco, pero le agradecemos. ¿Les parece? ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece? ¿Sí? Esta solicitud o téngase presente que nos hacen del leonismo chileno en relación con declarar el día de 24 de abril de cada año. Claro, viene ese tiempo que se viene pidiendo, en fin. Yo no sé si podríamos acordar, porque yo creo que esta es la última sesión de la Comisión de Educación antes de digamos, que se produzcan los cambios institucionales que corresponden. Pero no sé si nosotros podríamos acordar verlo en la próxima sesión, que corresponderá a la primera que tenga la Comisión de Educación una vez que se constituya. Podemos acordarlo. Yo pediría que lo acordáramos, porque en realidad, ¿se acuerdan que legislamos sobre el Día del Rotario? No hace mucho, el año pasado, en algún momento. Entonces me parece a mí que siendo una institución que persigue un fin similar, parecido, de alguna manera son instituciones bien hermanas, no solo en Chile, en todo el mundo, entonces creo que pudiéramos resolverlo en la próxima sesión. Si les parece, pudiéramos dejar, porque también tenemos en la tabla de hoy un proyecto del Día Nacional del Futbolista. Y futbolista amateur. Futbolista. Es raro porque dice Día Nacional del Futbolista y la futbolista. Sí. Futbolista. No hay futbolista. De manera de poder definir a lo mejor la próxima semana un solo día, porque también está la cultura chinchorra que nos queda todavía ahí pendiente. Señor secretario, si pudiésemos... Lo coordino con el presidente en ejercicio. Con el presidente en ejercicio para poder consolidar a lo mejor todas estas iniciativas, estableciendo la prioridad de lo que plantea el senador José García. Porque en esta sesión no vamos a ver el punto 1. Este va a quedar pendiente. Claro, podemos ver los tres juntos. Buena idea. ¿Qué les parece? Perfecto. Y sin chorro. Ok. De acuerdo. Queremos dar la bienvenida a quienes están conectados en este momento, en esta sesión.
Vemos en la pantalla a Daniela Catrileo, a Beatriz Ávalo, está Premio Nacional, a Francisco Cruz. Bueno, el ministro secretario de Gobierno está acá presente en la sesión. Si les parece, podemos escuchar a nuestros invitados y luego escuchar al ministro, escuchar a nuestros invitados y luego suspender, si les parece. Ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, a los señores senadores. Por supuesto, saludar a quienes están conectados el día de hoy. Yo simplemente era saludarlos primero, agradecerles esta sesión. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Televisión está integrado por 11 miembros, su presidenta hoy, y 10 consejeros o consejeras que son designados por el presidente, pero con acuerdo de este Senado. En diciembre propusimos ya a 2 mujeres, Bernardita del Solar y Carolina del Oro, que ustedes ya escucharon como comisión, y están dentro de la quina que hoy día se presenta. No tengo ninguna duda que por sus carreras, por su trayectoria pública y experiencia, además, el mismo CNTV por parte de Carolina, son un aporte muy sustantivo, y ellos irían en reemplazo del consejero Roberto Guerrero, que ya de hecho renunció, y renovar a Carolina del Oro. Y también una nueva propuesta de las 3 personas que hoy día nos acompañan aquí para reemplazar a 3 consejeros que ya también cumplieron su periodo, que son Mabel Uturrieta, Esperanza Silva y Genaro Barragada, que también hicieron una amplia contribución, digamos, en el CNTV. Y quisiera solamente, muy brevemente, para que la presentación de ellos pueda ser más que sobre su currículum, que además está expuesto, lo tienen ustedes dentro de sus carpetas, es sumar entonces a Carolina del Oro y Bernardita del Solar, a Beatriz Ábalos, Daniela Catrileo y Francisco Cruz. Muy brevemente, Beatriz Ábalos es profesora de Historia y Geografía de la Universidad Católica de Chile, con un doctorado en Filosofía, en Educación, Filosofía e Historia de St. Louis University de Estados Unidos, y actualmente profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Por supuesto, tiene una muy amplia trayectoria como investigadora, docente, tanto en Chile como en el extranjero. Daniela Catrileo es licenciada en Educación y profesora de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, diplomada en Periodismo Cultural, Edición y Crítica de Libros de la Universidad de Chile y candidata a magíster en Estéticas Americanas de la Universidad Católica. Obtuvo además la beca de creación literaria, varios años que esta entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el año 2012, 2016, 2020 y 2022. Recibió el Premio de Jóvenes Talentos de la Fundación Mustakis, el Premio Municipal de Literatura de Santiago, el Premio Mejores Obras Literarias Publicadas en la categoría de cuentos por Piñén, y el primer lugar en concurso de arte AX por Encuentro de las Culturas Indígenas y Afrodescendientes de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural por la obra audiovisual Yekimiun. Y ha sido integrante de la Cátedra Indígena e Investigación Intercultural de la UNCE, y dirige diversos talleres de escritura creativa y literatura mapuche, entre otras cosas más, por supuesto, que ella ha hecho. Francisco Cruz es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica, con postítulo en Derecho Constitucional y egresado del Magíster en Derecho Público de la misma Casa de Estudios. Trabajó en la Corfo, fue jefe de gabinete de ministros de Justicia, consultor del PNUD, secretario ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, embajador de Chile en Panamá, y abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ha sido también asesor parlamentario en proyectos vinculados a la televisión digital terrestre, consejero del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías, miembro del Consejo Chileno de Perspectiva Estratégica, y también en 2006 formó parte de los 100 jóvenes líderes del diario El Mercurio, igual que también lo fue Daniela. Una cosa que se me olvidó decir es que Daniela también es parte del equipo editorial de Yene, revista, y del colectivo mapuche Rangin Tulhuelfu. Y perdona, Daniela, después tú lo puedes decir exactamente cómo se dice. Y tenemos la certeza de que estas 5 personas son las mejores para aportar a una institución tan importante como es el Consejo Nacional de Televisión en su misión y conforme a la ley. Y por lo mismo les agradezco esta sesión y el poder escuchar a las 3 personas que hoy día están propuestas, o que ya se había escuchado a las otras 2. Gracias, presidenta. Muchas gracias, ministro. Una pregunta que obviamente en el marco de la transparencia que deben tener estas acciones,
porque mucha gente que pueda seguir esta sesión se pregunta por qué a pocas horas de terminar el gobierno se presenta esta propuesta general de renovación de los miembros, y me gustaría preguntarle si esto fue conversado con el nuevo gobierno, con la ministra entrante. En diciembre nosotros propusimos reemplazar a las 3 personas que estaban vencidas hace más tiempo, y uno de los puntos que se levantó era que era mejor, a las 3, y que era mejor esperar a que vencieran los otros 2 de manera de renovar a 5, que es además lo que establece la propia ley, que se renueve en mitades. Esa es la primera lógica, y la segunda es que después de los resultados de las elecciones nos pusimos en contacto para trabajar junto al presidente Gabriel Boric entrante y la ministra Camila Vallejos entrante también, y esta es una propuesta que se ha hecho en acuerdo con el futuro gobierno y la futura ministra. Muchas gracias. Yo quisiera explicarle también a nuestros invitados que estamos sesionando en paralelo en la sala, y de hecho no pudimos aperturar a las 12:30 como era la hora de esta sesión, porque precisamente había un proyecto que tenía que informar la Comisión de Educación, particularmente el senador Alvarado, y tenemos otro proyecto que también es de la Comisión de Educación y que el gobierno le puso suma urgencia o discusión inmediata, y por lo tanto se va a colocar en tabla. Y para nosotros es muy importante estar en ese momento porque tenemos además serias diferencias con el proyecto, entonces no nos gustaría que por estar hoy día en este rato en esta comisión estuvieran por el lado ninguno de nosotros que fuimos parte de esa discusión en ese proyecto. Les doy las excusas porque en algún momento determinado vamos a tener que suspender esta sesión cuando comience la tramitación de ese proyecto en la sala. Si les parece, le ofrecemos la palabra a la profesora Beatriz Ávalo. Bueno, perdón. Buenos días o tardes, y muchas gracias por la invitación a participar de esta discusión sobre los integrantes del Consejo Nacional de Televisión. La verdad es que mi participación o mi presencia en ese consejo creo que la haría directamente desde el interés y la experiencia que yo tengo en los temas de educación. Me importa la educación en términos generales, me importa que, por ejemplo, un canal de televisión eduque a la ciudadanía en forma correcta y más amplia en torno a los temas que usualmente aparecen en los programas periodísticos. Una de las preocupaciones que yo tengo en muchos de los programas periodísticos, sobre todo los de noticias, es que se centran en ciertos temas, por ejemplo, temas policiales, gran parte del noticiario, y sabemos poco de otros temas que son importantes en Chile y en el resto del mundo. Entonces, desde esa perspectiva como más amplia, me interesa la función educativa de la televisión. En una perspectiva más centrada en la cultura, me interesa y me preocupa el que tengamos buenos programas periodísticos de discusión, de información. Por ejemplo, estamos frente a una temática mundial que tiene que ver con el cambio climático, y al mismo tiempo tenemos una guerra que está ocurriendo, una guerra de la cual que tiene implicaciones no simplemente por el hecho que hay una guerra, sino que por todo lo que eso afecta, por las guerras afectan a los ciudadanos. Lo que los niños y los jóvenes puedan aprender de derechos humanos, por ejemplo, en programas de información, pero también programas de análisis sobre grandes temas culturales, es central poderlo escrutar, examinar como miembro de un consejo. Y por último, yo diría que en forma mucho más específica, la televisión, y la televisión nacional lo hace, son los programas dirigidos directamente a estudiantes, a escolares. Los programas que tienen que ver con ampliar la visión del currículum escolar, por ejemplo, con proponer tareas, con mostrar posibilidades que hay dentro de las distintas áreas curriculares. Entonces, yo diría que mi contribución a este consejo sería esencialmente en una mirada quizás
transversal a los programas que se emiten, que tiene que ver con la incidencia en la formación de la ciudadanía en general y también en la formación y preparación de los estudiantes, tanto de los estudiantes escolares como también de los estudiantes de instituciones de nivel superior. Eso, gracias. Muchas gracias a la profesora Beatriz Ávalo. Me parece ya perdimos a un integrante de la comisión que tuvo que ir a la sala. Entonces, para que todos podamos escuchar a Daniela Catrileo y a Francisco Cruz, ministro, les proponemos que vamos a suspender hasta las 14 horas, una hora que definamos también ahí con el senador Quintana, con el senador García. Desde ya les pedimos las excusas correspondientes a Daniela, a Francisco. Estamos muy interesados en poder escucharlo para esta Comisión de Educación, la definición de los perfiles, de los nombres y de los aportes que cada cual haga al Consejo Nacional de Televisión son muy relevantes y por lo tanto queremos escucharlo y queremos que todos tengan la misma información. ¿Sí? Ministro. Solo muy brevemente. Entiendo y obviamente le vamos a pedir que por favor después ahí esperen y le escribimos por interno. Pero una cosa que conversábamos con la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, es que esta quina tiene que ser votada en una sesión especial y por tanto que tendría que ser desde la Comisión de Educación que saliera la propuesta de que se vote en una sesión especial hoy día mismo para que pueda ser antes, justo un poquito antes, o si no después de la sesión especial que ya estaba citada el día de hoy, pero para ello requería esa solicitud de parte de la Comisión. Yo creo que pudiéramos enviar un oficio como Comisión de Educación solicitando que se pueda convocar una sesión especial. Yo tengo entendido que la sesión, estamos convocados a sesión a partir de las 16 horas. Sí. A lo mejor podría... Dejémosle al secretario el tema reglamentario, porque como hay un tema de plazos de horas, sí, pero tenemos, entiendo yo, todos la voluntad en que esto lo podamos resolver, ministro, en su gestión. ¿Ah? Para que sí, pero entonces que la Secretaría vea el tema reglamentario porque para que definamos bien los tiempos en los que convoquemos y no tengamos ninguna dificultad en eso, pero muchas gracias, presidente. Quiero que sepa que la voluntad de esta comisión está en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Ahí vamos a suspender la sesión. Muchas gracias. Muy bien, estamos ya en condiciones de retomar. Si le parece, entonces, le ofreceríamos la palabra a Daniela Catrileo, en primer lugar. ¿Le parece unos 5 o 7 minutos de exposición? Tiene la palabra. No sé si, Daniela, usted nos escucha.
Hola, hola, hola. Parece que tenemos un problema con la conexión o con el audio. No se escucha, no se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola Ismael, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora Ya. recién sí. Ya, estamos entonces. Gracias. Ok. Bien, ahora sí tenemos resuelto el tema de la nube. Y tenemos a Claudio Alvarado también. ¿Sí? Se reanuda la sesión entonces. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a Daniela Catrileo. Bueno, también le ofrecemos las disculpas a ella, a don Francisco Cruz, que es nuestro invitado, por supuesto a nuestra Premia Nacional de Educación, que nos acompaña, que ya expuso, porque tenemos hoy día una sesión un tanto irregular. Esto no es habitual, pero bueno, usted entiende, estamos a 2 días del término de esta legislatura. Fue una sesión extraordinaria justamente porque había que despachar varios proyectos y además 2 proyectos de educación en la comisión. Eso es lo que alteraba un poco el ritmo de esta comisión, pero queremos escucharlo atentamente. Nos acompaña también el ministro de la Secretaría General de Gobierno, don Jaime Belolio, por supuesto nuestra colega y colegas que están con nosotros. Entonces le ofreceríamos la palabra por unos 7 minutos, si le parece bien, a Daniela Catrileo para que nos exponga, ¿no es cierto?, su propuesta para este importante órgano del Consejo Nacional que regula los canales de televisión. Gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que están acá presentes. Voy a ser más o menos breve con respecto también a los tiempos que tenemos. Quisiera decir que, bueno, estoy acá como parte de la ciudadanía, integrante de la sociedad civil. Mi labor ha sido más bien el ejercicio docente en espacios heterogéneos y la difusión literaria mediante diversos talleres, charlas, exposiciones. Asimismo, soy una trabajadora de las culturas, desde la creación, gestión y también la investigación, sobre todo con énfasis en las estéticas pertenecientes al pueblo mapuche, del cual también formo parte. Justamente estas labores son las que demuestran mi interés en el fomento cultural, por una educación intercultural crítica, por el fomento de espacios diversos e inclusivos para la ciudadanía. Eso como ejes de una acción reflexiva y un diálogo profundo. Considero que estos intereses y labores pueden contribuir a imaginar y desarrollar un porvenir común, y en este caso una televisión pública que pueda comunicar crítica y reflexivamente, educar desde la pluralidad, contribuir a construir dignamente con mayor equidad de miradas. Por supuesto, desde el lugar donde me sitúo y desde el lugar que también imagino para un porvenir común. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Es probable que surjan algunas consultas y por lo tanto les pediríamos si pueden seguir conectados escuchándonos. Le ofrezco la palabra a continuación entonces a don Francisco Cruz. Entiendo, señor secretario, que se leyeron los antecedentes, la trayectoria académica, ¿no es cierto?, formativa, experiencias laborales del postulante, el ministro. Muy bien, muy bien. Tiene la palabra entonces don Francisco Cruz, lo escuchamos. Gracias, presidente.
Perdón, tenía un problema de ajuste. Gracias, presidente. La verdad es que voy a usar mi tiempo, los 7 minutos que se me han asignado, de manera lo más eficientemente posible. Partir agradeciendo este espacio a usted, al senador Jaime Quintana, a la senadora Yana Proboste, al resto de los senadores que nos acompañan, ¿no es cierto?, por básicamente el poder tener de alguna manera la posibilidad de compartir algunas reflexiones. El senador José García Rominó también, que lo veo en pantalla, no lo había alcanzado a divisar. Por cierto, senador Carlos Monta, senador Claudio Varado. Pero también saludar muy afectuosamente a toda la gente de la comisión que nos permite hoy día conectarnos. Quiero pedir solamente excusas breves si de repente estoy un poquitito gangoso o estruendoso en la voz. Acabo de salir de un COVID muy fuerte que me golpeó más de la cuenta, pese a mis vacunas en regla, por cierto, y eso ha hecho un poquitito más difícil mi tarea de recuperación. Aprovecho también de agradecer a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Aprovecho de agradecer al secretario, a la secretaria y a todos los que hacen presente esta sesión. Por cierto, un saludo final al ministro Belolio, a través de su ministerio, por el cual el presidente de la República ha propuesto mi nominación. La misión del Consejo Público es notoria, y aquí se ha conversado. Estoy muy honrado, además, quiero decirlo, de estar en una quina con 4 mujeres, perdón, de ser el único hombre, y muy honrado además en esta tarde en particular de estar con 2 mujeres de tan grande trayectoria como lo son Beatriz y Daniela. Me parece que eso de alguna manera honra no solamente la instancia, sino que también la propuesta y la sabia elección que el Ejecutivo ha tenido para consideración del Senado. No me voy a referir a los aspectos legales del Consejo, voy a invertir un poquitito mi exposición. Había pensado referirme un poquitito a mi trayectoria, pero me parece, quiero ser súper discreto y modesto en eso, voy a cerrar con eso, para hablar un poquitito de los desafíos que tiene el Consejo presente. Todos sabemos, ¿no es cierto?, su regulación constitucional, el artículo 19, número 2, inciso sexto de la Constitución, la ley 1838, sus regulaciones, pero me parece que el Consejo tiene un tema que es tremendamente clave y que abraza básicamente especial contingencia a propósito de la implementación en el año 2014 de la Ley de Televisión Digital Terrestre. Me parece que ahí, en el plano de las concesiones, a propósito de instituciones como el MASCAR y el deber de votar, recordemos que el Consejo hoy día va a tener precisamente facultad, y las tiene de hecho, para establecer requisitos a través de potestad reglamentaria autónoma en solicitudes de transmisión obligatoria. Recordemos también que el apagón analógico estaba previsto, ¿no es cierto?, para hace un par de años atrás, básicamente el 2021, el año pasado, tuvo que postergarse por la pandemia y por algunos imprevistos financieros, lo cual deja pendiente de alguna forma que más allá de la programación HD que hay en todas las regiones, tengamos todavía pendiente un despliegue en capitales provinciales y tengamos, hay que decirlo, un trabajo mucho más potente que realizar a partir de la mejoración de la distribución del espectro, aumentando la oferta, ofreciendo más alternativas, aprovechando la televisión digital y, por cierto, mostrando la diversidad cultural y patrimonial de nuestras grandes y pequeñas ciudades. Yo creo también ahí que hay un desafío adicional que tiene que ver, por cierto, cómo redoblamos los apoyos financieros para las pymes de la televisión, de manera que esta televisión digital no sea visto como un bien público sofisticado, sino que lo podamos aterrizar y llegue básicamente a todos los ciudadanos y ciudadanas en todas las regiones. Pero los desafíos, yo básicamente, más allá de esta cuestión previa o de esta externalidad, los menciono en 5 y soy súper breve para poder compartirlos con esta honorable comisión. Lo primero es un creciente consenso sobre el carácter de bien público que posee el espectro. Hay que profundizar, yo creo, ese consenso colectivo de la limitación del espectro como bien público para que podamos alentar su mejor aprovechamiento, asignación y vigilancia, entendiendo que es un bien público para todos. Lo segundo son las transformaciones que ha experimentado, y aquí mis 2 compañeras de propuesta saben mucho más que yo en esto, y estoy seguro que voy a aprender de ellas si el honorable Senado así lo decide, pero ahí es muy importante entender, sobre todo para la gente que ha trabajado en la sociedad civil, el cambio que ha habido en las audiencias. Yo creo que son audiencias mucho más plurales y diversas, son audiencias más educadas, y cuando digo más educadas quiero decir en el fondo que obviamente la educación universitaria ha llegado a todas las generaciones y en consecuencia eso ha hecho, por cierto, que la audiencia sea de alguna manera más desconfiada del IT y mucho más crítica respecto a los contenidos que se entregan. Eso no solamente impone ciertas tareas y estándares para los medios, para la televisión, también para el Consejo como ente rector, ¿no es cierto?, en este velar por la correcta
por el correcto funcionamiento de la televisión, que es su mandato constitucional. Este es el tema de la globalización, que es bastante obvio hoy día. ¿Qué significa esto? Que la pluralidad de las plataformas hace que la oferta de medios sea prácticamente ilimitada. Pero ahí surge algo que he reflexionado mucho yo y que quiero compartir con la Comisión, y es que estamos de acuerdo en que las plataformas son limitadas y esto es una puerta que se abre para nunca más volverse a cerrar. Pero también hay ahí un desafío, y lo mencionaba nuestra premia nacional, tan interesante en cohesión, en identidad de la comunidad nacional, en identidad multicultural, en cómo podamos imprimir en los contenidos una significancia especial que nos permita dar pertenencia más allá de hasta donde el contenido llegue. Y por cierto, un tema legal, yo soy abogado y les pido perdón, digamos, por esa referencia, pero no puedo dejar de mencionar el sistema interamericano, desde el punto de vista de los estándares. Hoy día el Consejo Nacional de Televisión va a tener que lidiar, y ya tiene que lidiar con eso que se conoce como control de convencionalidad. ¿Qué significa eso? Que las lógicas y los estándares del sistema interamericano de los derechos humanos, que es tan importante, podríamos decir, en un mundo post-global ya no existen fronteras, ¿no es cierto?, un sistema post-westfaliano, es súper importante que el Consejo también dialogue con estándares y con lógica del sistema. Me refiero a la Relatoría de Derechos Humanos y me refiero, por cierto, a la Corte Interamericana. Y voy terminando con 3 puntos que me parecen esenciales y que tienen que ver con el debate constitucional que hoy día enfrentamos, estimados senadores, estimadas senadoras y senadores. Y me parece que hay 3 factores claves. Lo primero, el pluralismo jurídico. Todos fuimos testigos, ¿no es cierto?, que se está votando y hay un debate que está instalado en la Convención sobre cuál va a ser el concepto de pluralismo jurídico que va a regir. Artículo 6º, Comisión de Derechos Fundamentales, esto todavía falta que pase por el Pleno. No voy a entrar al detalle, pero lo que sí quiero decir es que dependiendo del concepto de pluralismo jurídico que tengamos, es decir, instalado en los medios o en el sistema, va también de alguna manera a impactar en el estándar de libertad de expresión que tendrá que velar el Consejo a futuro. Segundo lugar, el territorio. Me parece esencial el territorio. El territorio tiene que ser un actor, tiene que ser un espacio donde el Consejo de alguna manera también despliegue nuevas alianzas con las comunidades, con los gremios, con las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué no? Que los consejeros se desplacen a regiones, que exista de alguna manera una nueva complicidad en donde el debate que se aliente sobre la televisión y sobre los medios pase también por las regiones y se origine en las regiones. Las regiones hoy día no solamente son los medios, las regiones también tienen que ver con la tecnología, con el acceso a la última tecnología o a la tecnología mejor disponible, como se dice el lenguaje, ¿no es cierto?, técnico. Termino en este tema diciendo que me ha dado mucho gusto al realizar de alguna manera las actas del Consejo y seguir de manera muy discreta, muy modesta y humilde como un ciudadano su trayectoria, que el Consejo haya sido invitado, por cierto, a la Convención Constitucional. Me parece que ahí la presidenta expuso en la Convención una cuestión que es básica, que es el consenso principal y que no podemos descuidar de fortalecer el pluralismo, la libertad de expresión y velar por el correcto funcionamiento del Consejo, más allá de las lógicas políticas, del ciclo político de turno y de las mayorías que tengamos ocasionales. Eso tiene que ver también con las instrumentos, ¿no es cierto?, y con la facultad que tiene el Consejo. Aquí se ha dicho, y he seguido un poco el debate también que ha habido respecto de la supervigilancia y el control, respecto de los derechos y las limitaciones, respecto a si velar por el correcto funcionamiento impone obligaciones. Y por cierto, yo creo que no son derechos en tensión, son misiones absolutamente que dialogan juntas. ¿Cuál creo yo modestamente que puede ser mi aporte a eso? Mi aporte creo que viene también desde el mundo de la judicatura. Yo hoy día soy abogado integrante en una corte y uno de alguna manera construye, elabora, tiene elementos que permitan profundizar la deliberación del Consejo como cuerpo. ¿Para qué? Para que el Consejo tenga una jurisprudencia nítida, clara, una potestad sancionatoria que todos le hemos visto, y paso inmediatamente a referirme con ejemplos súper concretos de ello, una potestad sancionatoria cada vez más potente. Recordemos que el Consejo recibe cada vez más denuncias. No es azaroso que más del 70% de la gente en Chile se informe a través de la televisión abierta, pero además está el punto, a través de la televisión, perdón, a través del punto que el Consejo recibe cada vez más denuncias y en consecuencia al Consejo le toca pronunciarse sobre recursos de protección que eventualmente presentan empresas, por ejemplo, los deberes de portar o en las retransmisiones consentidas. Al Consejo le toca también pronunciarse, por ejemplo, si existe un dique o una diferencia entre los grados de concordancia y congruencia entre los hechos desplegados en un espacio noticioso y las imágenes comunicadas, como ha ocurrido, de hecho. Al Consejo le toca también pronunciarse si existe alguna infracción a los mínimos culturales que se tienen que transmitir por ley en un espacio de autoaudiencia. Y me parece que ahí
la tarea de un abogado sensible a estos temas, receptivo, que escucha, me parece que puede ser un aporte. Voy terminando, señor presidente, señores senadores, estimada comisión, diciendo muy modestamente, y quise cerrar con mi currículum. Mi currículum es un currículum de una persona, de un trabajador, de un abogado formado que ha estado en lo público y en lo privado, en lo nacional y en lo internacional. Creo que un poquitito mi riqueza va por eso, va por tener esta riqueza experiencial. Yo escuchaba a Daniela y me hacía mucho sentido lo que ella decía, el trabajo con la comunidad, el trabajo con la sociedad civil. Por cierto que tengo algunas aproximaciones más técnicas que no me parece que vengan del caso profundizarlas, pero yo trabajé en el proyecto de televisión digital, fui asesor en algunos minutos de la bancada de senadores en aquello, de una bancada de senadores en particular, estuve también involucrado en el proyecto de colocalización retroactiva obligatoria de transmisión, algo sé, digamos, sobre el tema, algo profundizado. Además, sigo integrando instituciones como el Consejo Chileno para Prospectiva y Estrategia, el Consejo Consultivo de la Fundación Terpel, que vela por los temas de educación, y me he especializado en mi vida profesional en los temas de protección de datos. La protección de datos es tremendamente importante, no solo porque son dos caras de la misma moneda, entre privacidad y protección, sino porque también permite construir una conciencia y un stock de raciocinio que a uno lo haga deliberar precisamente sobre lo que hace el Consejo. ¿Dónde fiscalizo? ¿Dónde superviso? De oficio o petición de parte, ¿no es cierto? Y dónde estimulo, promuevo la pluralidad y la libertad de expresión. Me parece que yo tengo una formación, además de que los temas, por cierto, de protección de datos son temas de flujos de información, por definición, lo que se conoce en la doctrina comparada como autodeterminación informativa. Termino, presidente, diciendo, por último, más allá de esta referencia curricular que le esbozo con mucho y la dibujo con mucha humildad, que además creo entender, y me parece que esto es lo más importante que como candidatos y candidatas uno tiene, entender el desafío humano, ser parte de un consejo que funciona como cuerpo, en el cual confluyen diversas miradas, trayectorias, disciplinas, y en el cual hay que ir no solamente a aportar, hay que ir a escuchar, hay que ir a entenderse. Esto lo digo porque he encabezado yo equipos en el sector público, privado, diverso, y siempre mi gran aporte o activo ha sido de alguna manera poder tomar lo mejor de ese equipo o lo mejor de esta lógica subyacente de la diversidad en pos, digamos, del objetivo, en este caso, institucional. Por cierto, tengo una experiencia gremial también, como la mencioné, y también aporta a eso. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, don Francisco. No sé si va a haber preguntas porque estamos igual con una sesión a las 15:30 horas. Opiniones, tal vez si ponemos votación o puede fundamentar aunque en rigor nosotros como comisión lo que nos corresponde es recabar el acuerdo si que efectivamente se cumplen condiciones, requisitos de idoneidad y también un poco el contexto, que es un poco la costumbre que ha alcanzado esta comisión en el último tiempo de ver también que sean nombres que estén conectados con los requerimientos de hoy día de la televisión. Y de ese punto de vista, bueno, uno puede corregir lo que han planteado nuestros invitados. También quiero saludar a la presidenta que nos ha acompañado todo este rato, también el tiempo que estuvimos suspendidos, del Consejo Nacional de Televisión, Carolina Cuevas, también agradecerle por su presencia y por haber también estado empujando la resolución de este tema de la prolongada vacancia que tuvo el Consejo de 5 de sus miembros. Ofrezco la palabra a las señores senadores. Buenas tardes, presidente. Solo aprovecho de saludar y por su intermedio al resto de senadores y la senadora Probo. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Entonces, señor, tomemos el pronunciamiento de los señores senadores. Recordar a los integrantes de la comisión que, como ha sido tradicional, cuando a la comisión le corresponde decir estas materias, lo que se hace es pronunciarse en el sentido de si cumplen con los requisitos y formalidades que establece nuestras normas, fundamentalmente la ley del Consejo Nacional de Televisión, para la integración de este órgano. En ese sentido, se toma la votación. Senador Alvarado. Teniendo en consideración los antecedentes a la vista y las exposiciones escuchadas, creo que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos para ejercer esta función. A favor. Senador García. A favor. Senador Montes. No, yo creo que cumple un requisito. Me parece muy importante que esté Beatriz Ábalos acá. La conozco de años y sé que va a ser un aporte muy significativo dentro de este Consejo por su experiencia, su trayectoria, su capacidad de dialogar con generaciones distintas. Me gusta también que Daniela Cachileo, le he leído su currículum y su experiencia en talleres, en una dimensión más cultural, puede ser un gran aporte al equipo. Y don Francisco Cruz es abogado. Entonces es importante que haya un abogado dentro del equipo. Lo vio. Bueno, yo quiero felicitar al equipo, realmente
es interesante. Senadora Proboste. Yo quiero valorar el esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Cuando se llegó acá con la propuesta inicial, que solo tenía una renovación parcial de los miembros que correspondían, para muchos de quienes estamos en esta comisión fue bien importante decir, mire, aquí corresponde una renovación que es mucho más amplia, y esta renovación más amplia tiene que responder a los perfiles que el Consejo Nacional de Televisión tiene que impulsar. Esto ha sido una discusión que hemos dado durante ya largo tiempo, porque de hecho la propia ley de presupuesto estableció para el año 2022 un fondo de más de 4.000 millones de pesos para poder apoyar programas culturales. Entonces, la presencia de Daniela Catrileo no es al azar, tiene que ver también en cómo en el Consejo Nacional se incorporan diversas miradas. El de Beatriz Ábalos, sin duda, que nos permite tener una mayor esperanza respecto de la reflexión de programas educativos que se puedan promover desde el Consejo Nacional de Televisión. Y la presencia de Francisco Cruz, más allá de su formación profesional como abogado, tiene una larga y dilatada trayectoria, particularmente en temas que para el Consejo son muy relevantes, que tiene que ver con las plataformas tecnológicas. El Consejo Nacional de Televisión tiene que desarrollar, lo ha venido haciendo de la mano de Carolina, pero tiene que profundizar aún más el trabajo de promoción de la industria audiovisual para ir generando contenidos que se difundan en distintas plataformas tecnológicas, y creo que en eso Francisco va a ser un gran aporte en esa dirección. Yo, presidente, voto a favor de esta iniciativa y les deseo el mayor de los éxitos también al ministro Belolio, que esta será su última participación acá en la Comisión de Educación. Lo conocí en Educación y lo despido en Educación. Presidente. Yo también recojo los planteamientos que han hecho los colegas. Simplemente quiero valorar la disposición del ministro Belolio, a quien también lo destaco y lo saludo en este momento especial en que nos visita por última vez en la comisión. Agradecer el trabajo que hemos realizado en conjunto y reitero, destacar la disposición a superar en los hechos esta lógica binominalizada que teníamos nosotros de nombramiento, en donde viene alguien de un partido, se reemplaza por otro partido, en circunstancias que en este Consejo en particular la dimensión política es seguramente la menos importante. Creo que la más importante es la que tanto Daniela como Francisco como Beatriz, que la hemos citado, la hemos escuchado en esta comisión tantas veces, que es un orgullo tenerla, ¿no es cierto?, en este Consejo y oírla, un privilegio para ustedes en este Consejo. Así que por todo eso yo voto también a favor de la propuesta. El resultado de la votación, por la aprobación de la propuesta en el sentido señalado, de cumplimiento de los requisitos y formalidades que establece nuestro ordenamiento jurídico, se ha pronunciado la unanimidad de los miembros de esta instancia. Muy bien. Entonces se despacha en esos términos el oficio. Me ha pedido la palabra el ministro y el senador Alvarado. Brevemente. Muy breve, solamente para agradecer a la senadora y a los señores senadores, al presidente y quienes están aquí, por supuesto también a las consejeras y el consejero. Agradecer también la disposición de esta comisión a hacerlo con esta mayor velocidad para que pudiese salir antes de que terminara este periodo, tal como fue además acordado con la futura administración. Y aprovecho también de despedirme. Nos tocó compartir en varias ocasiones varias comisiones mixtas con la senadora, además dentro de la misma comisión. Al senador Montes lo conocí mientras yo era presidente de la FEUC y fui a presentar ya varios años atrás. Y para mí ha sido un gusto y un honor también poder compartir en este Congreso y poder compartir con ustedes también como ministro. Así que muchas gracias. Gracias, presidente. No, solamente en mi caso particular también en la última sesión que comparto en esta Comisión de Educación, le quiero dar las gracias por la acogida cuando llega un reemplazo del ex senador Víctor Pérez. Y no obstante nuestras legítimas diferencias, siempre hemos cultivado un trato de amistad, de lealtad recíproca y que se refleja en muchos acuerdos que han ido en beneficio, ¿no es cierto?, en este caso específico de materias educacionales. Así que
Yo ya mañana dejo el Parlamento, pero lo dejo con la tranquilidad de dejar un cargo, pero de haber cultivado amistades en muchos sectores políticos, que son efectivamente las cosas que perduran en la vida. Agradecerle al ministro Belolio también por su esfuerzo, primero como diputado y después en sus altas responsabilidades de gobierno. Yo pasé por ahí, sé que no es fácil y lo he visto siempre con un temple, con serenidad, con tranquilidad, para abordar los temas que interesan y preocupan al país. Así que muchas gracias por todo y que les vaya muy bien a Carlos en el Ministerio y a los que continúan. Larga vida en el Senado, que al parecer está un poquito coartada. Muchas gracias. No se sabe si larga vida o no, pero bueno, en fin, esa es una opinión que cada uno podrá tener. Yo también quiero sumarme a la... agradecer, voy a inmediatamente a la palabra al colega, agradecer la participación del senador Claudio Alvarado. Y quiero decir algo que creo que esta comisión, todos sabemos, educación, particularmente educación más que cultura, tiene a veces tensiones, ha tenido el pasado, ideológicas, distintos prismas, y eso es muy natural. Pero yo creo que con Claudio Alvarado, con la presencia, yo creo que menos rígida, también probablemente de parte nuestra también ha generado un diálogo como pocas veces hemos visto. Yo espero que esa impronta que trajo Claudio Alvarado en el tiempo que como senador se desempeñó en esta comisión, la podamos mantener y aprender de ella. Así que gracias, Claudio, y felicitaciones por tu enorme contribución a esta comisión en todo este tiempo. Gracias. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. La verdad que yo llevo varios años en las comisiones de educación de la Cámara y acá, y no me va a ser fácil no estar en el tema, porque realmente me motiva, me preocupa y creo que una de las cuestiones centrales es el tipo de sociedad en que vivimos. Pero ahí veremos. Yo quería aprovechar de despedirme de don Francisco, de usted en este gran talento que muestra, va a ser muy pronto secretaria de esta comisión, y para Diana también, que está afuera, que es una tremenda apoyo acá, y uno siempre disponía de su disposición a ver cualquier tema. Me va a costar, espero que el equipo que va a seguir, no sé quiénes van a seguir en esta comisión, pero van a tener un rol muy, muy importante, porque quizá en educación el tema no va a ser tanto legislativo, pero sí de empujar procesos en la educación misma que el país necesita. Muchas gracias al presidente, a la senadora, y bueno, a senador Alvarado, como le decían el ministro en visita, pero igual, y al senador García, con los cuales hemos logrado construir cosas en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo por alguna razón omití despedir a Carlos, pero seguramente me cuesta asumir o imaginar el Senado sin Carlos y me cuesta imaginar esta comisión sin Carlos. Así que yo creo que él va a seguir siendo una persona bienvenida, un decano nuestro acá, y agradecerte, Carlos, toda la contribución de este tiempo que hemos contribuido, ¿no es cierto? Y tú en particular a grandes soluciones en materia educativa. Senadora Proste, por supuesto. Yo sé que están todos ávidos pero había tenido la posibilidad de despedir también al ministro Belolio, a quien conocí siendo diputada y compartimos en esta comisión. Pero también quiero reconocer y valorar el esfuerzo y los nuevos bríos que trajo a esta comisión el senador Claudio Alvarado, que además le tocaba una tarea que era compleja, porque él es senador por Ñuble y siempre defendió y representó muy bien las preocupaciones, los intereses de esa comunidad, pero también un corazón muy chilote que lo hacía estar muy presente también en aquellos temas que tenían injerencia en la región de los lagos, y por lo tanto esta comisión tenía una representación de un senador que tenía una mirada más amplia de las dificultades, pero también de las esperanzas de sus comunidades. Y si hay algo que uno tiene que destacar es la disposición, más allá de nuestras legítimas diferencias, a la disposición de dialogar, de escuchar, de buscar algunos puntos de acuerdo, y la sinceridad muchas veces de decir, mira, no te puedo acompañar en esta iniciativa, pero que siempre había un espacio para poder dialogar y para poder encontrarnos. Así es que le deseo muchísimo éxito y sé que va a seguir siempre muy activo en todas las tareas, para todas las tareas políticas. Creo que la política le hace bien a las sociedades cuando nos permite encontrarnos en posiciones distintas y buscar, a pesar de aquello, elementos que compartimos, como por ejemplo en la búsqueda de justicia.
tal vez la omisión que hacía el presidente en la despedida de Carlos es porque, bueno, Carlos va a seguir estando acá en el Congreso. Eso es lo que nosotros esperamos, porque le aguarda un desafío enorme en materia de vivienda, las expectativas además que se han abrigado en el nuevo gobierno en distintas áreas, pero particularmente en viviendas son altísimas. Y yo lo que espero es que el gobierno responda a esos compromisos y que Carlos además sepa que acá en el Senado va a encontrar al apoyo y a sus compañeros que compartimos en esta comisión, pero acompañándolo también en las tareas que hoy día le toca asumir desde el Ministerio de la Vivienda, que es lo que finalmente transforman a las sociedades. Si nosotros logramos hacer barrios integrados, si nosotros logramos preservar nuestro patrimonio, si nosotros logramos resolver las expectativas de la gente que hoy día está hacinada, es lo que permite también tener la esperanza en la construcción de un país distinto. Y eso está depositado en los hombros de nuestro colega, que le deseamos el mayor de los éxitos y que sepa que puede contar también con todo el apoyo de este Congreso. Muy bien, muchas gracias, senadora Yana Proboste. Estamos muy sobre la hora y la presidenta del Senado nos ha pedido recién que pudiéramos ver un proyecto del fútbol amateur. No sé si lo vemos ahora o lo dejamos para la próxima sesión. Entiendo que la comisión había tomado un acuerdo de dejarlo para la próxima sesión. Ok. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Felicitaciones a todas las personas nominadas por este Senado y éxito por la televisión y por este órgano regulador. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.